¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos y amigas que nos están sintonizando aquí en Multimedios Cardel. Fallito García, Paco Medina Palmeros, Cardel al Día, Nuestra Voz FM, Tiempo Noticias, Joaquín Bacino. Tenemos el día de hoy invitados especiales. Muy buenas noches, Paco Medina. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches tengan todos ustedes. Pues se nos hizo un poco tarde por las cuestiones de que no teníamos energía eléctrica, pero aquí estamos como todos los jueves. Así es. Comentando algunas situaciones que se dan en nuestro entorno de vida, en nuestro Cardel Veracruz. Vamos a tocar un tema que para algunos pudiera ser trillado, pero para quienes queremos un poquito o un muchito a Cardel es un tema de mucho interés. Joaquín, gracias. Fallito García, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues ya listos, ¿no? Aquí con los invitados para platicar un poco de un tema importante, ¿no? Y que yo creo que nos debe interesar a todos los que, no solo los que vivimos en la Antigua, sino en toda la región, ¿no? En los municipios. Por favor, si nos puedes presentar, Paquito Medina. Claro que sí, y para ello tenemos aquí a dos personajes bastante conocidos de Cardel Veracruz, que es el médico veterinario zootecnista Ignacio Ruiz García, mejor conocido como Mincho, y nuestro buen amigo Benjamín Jiménez Argüello, un hombre también que está más que empapado del tema, independientemente de que nuestro buen amigo Mincho haya sido presidente en su momento. Bienvenidos. Ok, muchas gracias por la invitación y bueno, vamos a continuar. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Es un placer estar con todos ustedes. Oigan, señores, pues a los 4 que están aquí presentes conmigo y a la gente que está también por allá, ¿cuántas personas no dicen todavía, háblenle a la ambulancia de la Cruz Roja? Pero lamentablemente ya no hay Cruz Roja en Cardel. ¿Qué fue lo que sucedió, Mincho? A ver, bueno, parece ser que la Cruz Roja de Cardel Veracruz se cerró porque ya no tenía servicios, porque en ese entonces el presidente el consejo de Cruz Roja pues no tuvo otra opción, no tenía personal, no tenía ambulancia. La única ambulancia que tuvo, yo creo que de los 4 o 6 años que haya estado como presidente, yo creo que debe haber funcionado, yo creo que 2 años y medio. Nunca esta ambulancia sirvió, nunca daban servicios, y pues yo creo que eso fue lo que acabó con la Cruz Roja, la mala administración del último presidente del Consejo de Cruz Roja. Benja, si hay alguien que se le puede identificar como parte de la Cruz Roja Mexicana, se trata de Benja, se trata de ti. Para ti, ¿qué ha representado esta gran ausencia de esta institución tan importante? Realmente es una tristeza porque estábamos acostumbrados que la Cruz Roja era quien cubría todos los servicios de urgencia en la zona, y estamos hablando de que era la antigua Úrsulo Galván, Puente Nacional, Paso de Ovejas, y en algunas ocasiones cubrieron hacia Topa, y lo que era Palmasola, Huatusco, y algunas ocasiones Huatusco, el mismo Veracruz también entraron. Entonces, o sea, sí tenía mucho espacio que cubrir, pero lamentablemente los vicios que fueron atrayendo y los intereses de mucha gente dentro de la Cruz Roja pues hicieron que esto se fuera perdiendo. Aunado a esto, la delegación estatal que comenzó con unas ideas diferentes. Empezamos a estar inmersos en el tema central de esta mesa de trabajo esta noche es la situación de la Cruz Roja en Cardel, la delegación. Un tema del cual ya diversos compañeros de medios y alguno que otro ciudadano enterado ha comentado a grosso modo lo que está pasando, lo que ha pasado en ese inmueble, en ese edificio público, que es lamentable verlo desmontado ya de la parte frontal, abandonado por completo, donde sabemos hay intereses particulares o de grupos para que ese inmueble que en su momento fue donado lo vendan así como se oye, lo vendan. Pero yo quisiera que en el tema que nos ocupa esta noche habláramos un poquito, primero que nada, de la historia de cómo nace Cruz Roja en Cardel,
de algunos personajes inquietos de aquel Cardel del siglo pasado reciente, cómo lucharon hasta el hastío por contar con estos servicios de auxilio y socorro, y hasta llegar al tema en boga del tema crítico en que no tenemos los servicios paramédicos de la benemérita institución en Cardel, y de lo cual hace mucha falta. A ver quién empieza con la historia de la Cruz Roja. ¿Cómo empieza la Cruz Roja en Cardel? Yo de que me recuerdo de la Cruz Roja, me recuerdo que estaba en la calle de Independencia, donde anteriormente estuvo las oficinas de Comisión Federal de Electricidad. Me recuerdo que ahí es donde estuvo, y en este entonces pues llegaba la ambulancia y toda la gente se acercaba, porque ahí mismo bajaban los heridos para enterarse, ya sabes, el morbo. Y me acuerdo que esas personas, de los que en ese momento estaban ahí, estaba Edmond Nayen, estaban los señores Aburto, estaba el señor Villegas, estaba también Abel Rodríguez, digo, son de algunas personas de aquella época. Bueno, y en cuanto a mujeres, estaba doña Caritina Villegas, por ahí vi una fotografía donde estaba la esposa de don Martín Morales, ¿sí? Doña Oliva. Fueron de las primeras personas, me parece que tuvo que haber sido como en el 60, 65, por ahí, que había una fotografía con esas fechas. Okay. Sí, Mincho, de acuerdo a las fotografías, igual que yo he venido observando, y a las pláticas que he tenido con gente ya mayores de edad que nosotros, algunos ya se nos adelantaron. En efecto, un grupo de gente inquieta de aquel ayer, pero yo tengo entendido que en un principio inició la Cruz Roja de Cardel en lo que le llamaban la logia, algo así, ahí por donde vive en la actualidad doña Queta Morales, viuda de Ronzón. Ahí empezó la Cruz Roja, ahí fue donde un grupo de hombres inquietos deciden traer estos servicios a Cardel, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, y que seguramente hoy, si vivieran, aunque estuvieran muy ancianitos, y se dieran cuenta de toda la situación en la que está atravesando la benemérita institución en Cardel, creo que se morirían de coraje de ver cómo algunos vivales, porque yo no les puedo llamar de otra forma, se han venido pasando de listos, a grado tal que prácticamente no tenemos Cruz Roja en Cardel. Decían ustedes previo al programa, decían que la benemérita institución ha atravesado 3 etapas. Yo quisiera pensar que esas 3 etapas las ha atravesado del 2000 a la fecha, porque el del 2000 para atrás creo que se hacían muy bien las cosas. Y decía el amigo Mincho y el amigo Benja que la benemérita institución ha atravesado 3 etapas. Primero la Cruz Roja, después fue la Cruz Roja, y hoy es la Cruz Rota. ¿Es así, Mincho? Así es. Sí, esas son las 3 etapas que padeció lamentablemente la delegación de Cruz Roja, y bueno, pues hasta la fecha no sé, pero parece que tiene 5 años o más que está cerrada, que no hay servicios de urgencias, no hay absolutamente nada. Y repetimos, fue por cuestiones de mala administración del último presidente de Cruz Roja. Y precisamente que mencionaban ahorita que estaban platicando el tema de dónde inicia la delegación, ¿no? Dónde estaba ubicada. Hay hoy en día un problema con el área o con el espacio, el terreno donde se ubicaba actualmente la delegación, o donde operaba la delegación, ¿no? Hay un tema por ahí legal incluso. Teníamos entendido que la delegación estatal pues quita la delegación de Cardel. Lo mencionaban por ahí que por falta de ambulancias y por falta de personal, de paramédicos y todo. La declaración que hace Osvaldo Ficachi, me parece que se apellida, que es el delegado estatal de la Cruz Roja, hace 2 años dice específicamente en el caso de Cardel, que se cierra por el tema de la inseguridad. En los últimos meses había sufrido 3 robos, el robo de computadoras, de equipo médico, habían desmantelado las ambulancias que se encontraban ahí, y que fue precisamente el motivo por el cual se termina cerrando la delegación. Decía que el robo ascendía casi a una cantidad de 300,000 pesos, lo que se habían llevado en los últimos meses, y pues hoy en día querían hacer uso de esos espacios de la delegación
para uso comercial. Querían Parece poner un que Yepas. querían poner por ahí un establecimiento. El año pasado, precisamente en junio del 2024, la delegación estatal pues gira un oficio, presenta la documentación al ayuntamiento, a la actual administración, y en sesión de cabildo, por unanimidad, los ediles votaron en contra de aceptar el cambio de uso de suelo, porque pues lo querían ya para fines comerciales, ¿no? Que esos ingresos obviamente iban a ir para la delegación estatal. Exacto. Cuando acá con la población pues seguimos sin ese servicio. Oiga, ¿no? ¿ese inmueble a quién pertenece? Ese inmueble legalmente es donado por Valentín Casas. No estoy seguro. Gestionado. Bueno, exactamente, Fue gestionado. Cuando tú me hablas de Valentín Casas, gestionado por él, ¿fue cuando él fue primera vez presidente Era municipal? lo que yo iba. Ok. Creo que no estoy seguro si fue en la primera o en la segunda gestión, pero fue en su periodo cuando él dona el inmueble gestiona, hace todo el trámite y lo entrega a la legislatura. La legislatura, viendo a bien que era para uso a beneficio de la comunidad, agarra, les autoriza la donación, pero les pone que en 6 meses la Cruz Roja tenía que tener un espacio ya construido para comenzar a fungir como Cruz Roja. De hecho, cuando empieza la Cruz Roja, empiezan a dar servicios con carros particulares, camionetas de la gente que era que eran voluntarios, Nayen y eso, y precisamente ellos son los que inician ya oficialmente con el edificio en cuestión, que ahorita pues, inclusive hay una piedra ahí donde dice la fecha en la cual se colocó la primera piedra, y me recuerdo que aparece el ingeniero Valentín Casas en esa piedra, y aparece también que era gobernador en ese entonces, Rafael Hernández Ochoa, que esa cuando se hizo nos tocó hacer la remodelación, esa la pusimos en la parte del patio como algo conmemorativo. ¿Sí? Pero hay que hacer hincapié en algo, subrayar. Para las nuevas generaciones, sobre todo, ¿no? Estamos hablando del inmueble de la Cruz Roja en Cardel, que está en la calle Emiliano Zapata, ahí por el famoso Bambán, por donde está la tienda Copeloy. Hay que precisarle a las nuevas generaciones, seguramente gente de nuestra edad sí lo sabe, pero las nuevas generaciones no lo saben. Ahí era un paso de servidumbre, como se acostumbra a decir en materia jurídica. Un paso de servidumbre, materia jurídica, o más que materia jurídica, como se acostumbra, ¿no? Que las costumbres hacen leyes, entre comillas. Y entonces Valentín Casas seguramente si era presidente municipal, quiero pensar, porque él sabía que ese terreno, llamémosle así, no tenía dueño. Y dijeron, bueno, pues aquí podemos ocupar el espacio para la Cruz Roja, que andaba como nómadas en diferentes espacios de Cardel que rentaban. Yo lo recuerdo perfectamente cuando rentaban ahí en la calle Independencia, casi esquina 21 de abril. Y así sucesivamente. Continúa, mi estimado Benja, con relación al tema de la donación. Lo dona, se hace la donación, hacen la construcción, y a los años se van agregando pues más servicios a la delegación, hasta que es lo que en algún tiempo ya conocíamos. Ya con Minchos hace ya una remodelación por parte de comisión, pero en realidad casi estuvo. De hecho, uno de los grandes impulsores de la Cruz Roja en Cardel fue Juan Ortega, que era un apasionado y fue yo creo que guía de muchos de los que en su tiempo nos tuvimos el honor y el privilegio de trabajar con él. Sí, era una mentalidad totalmente altruista, de servicio, la gente iba con gusto, todos nosotros aportábamos a veces hasta de nuestro dinero para que eso funcionara. Y era un orgullo realmente
decir es que yo soy socorrista de la Cruz Roja, lo decíamos con total orgullo. Claro. Sí, porque la verdad era bien vista por la comunidad ser parte de la Cruz Roja. Oye, ¿y esto de hace cuánto estamos hablando? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Más de 30 años? ¿Qué? El tema de cuando estaban en independencia, más o No, menos. Más. Mira, Como por el... No fue en el 70, como estamos por el hablando de 50 años. más o menos. Sí, sí, más o 50 menos. años. Más o menos. más de 50 años Sí. tendría ahorita la Cruz Roja de la Ya región. instalada en el lugar. Oye, ¿en qué momento fue que se empezó a desbaratar o a caer a pedazos la Cruz Roja? Porque antes, hace mucho tiempo, yo recuerdo, de hecho, me acuerdo cuando estaba aquí al frente Mincho, y bueno, aquí Benja no nos va a dejar mentir, la gente cooperaba, la gente donaba con mucho gusto a la Cruz Roja. Era un orgullo traer en tu motocicleta, en tu vehículo, en tu bicicleta, en la libreta, una calcomanía de la Cruz Roja. ¿En qué momento la gente dejó de cooperar? Porque hubo un momento que ya la gente no confiaba en esa donación que daban, ¿no? Yo puedo decir, a título personal, a partir de que el presidente que en ese momento entraba, lo quería utilizar como trampolín político. Ahí todo se desvirtuó y empezó la Cruz Roja en su decadencia. ¿Sí? Cuando esas personas que eran el presidente en ese momento querían verse más adelante en algún partido político y alcanzar algún puesto público. Ahí fue donde ya entonces se rompió esa credibilidad. Fíjate que mientras se manejó sin tintes políticos, la Cruz Roja era bien aceptada. ¿sí? Y más, yo me acuerdo, y fíjate esto, me acuerdo que cuando había un servicio, ¿sí? Sonaba la sirena de todos trabajábamos, porque al final de cuentas no éramos remunerados. Sonaba la sirena, y entonces por donde andábamos comenzamos a oír y nos comenzábamos a acercar a la Cruz Roja. De hecho, gente vivía enfrente y se comenzaban a mover, y dependiendo el accidente que hubiera en esa época, había los camiones naranja, cuando construcción de Cruz Roja, que había por lo menos 2 golpecitos de camiones naranja. Construcción de Laguna Verde. De Laguna Verde, Laguna perdón. Verde. Pero el proyecto había muchos servicios, bueno, así era como se manejaba. La gente salía a trabajar, nada más había una enfermera en ocasiones, sonaba la campana. gente se abalanzaba. Cuando yo llego a Cardel, yo llego como en el 2000, a Cardel yo llego en el 94, cuando estaba el tema de los zapatistas. Sobre esa época yo entro a la Cruz Roja de Cardel. Era Juanito Ortega quien era presidente, y de ahí en adelante me toca vivir el periodo. Y es que en Delegación Cruz Roja, en la temporada que nos tocó a nosotros, no nada más era el servicio, el tema de las urgencias. Iba gente a tomarse la presión, iba gente a checarse la glucosa, iba gente que traía sus inyecciones prescritas por otros doctores, y entonces niños que se caían, alguna sutura, algún vendaje, cositas así que se puede decir sencillas, y la gente iba, y lo que estaban comentando hace rato, había un cajoncito, decía cooperación voluntaria, y ahí ponía la gente. Oye, y la gente podía llegar en las 24 horas, había las guardias, ¿no? O sea, además, bueno, afortunadamente nos tocó, y ellos, los voluntarios que estaban perfectamente agradecidos con la Cruz Roja, hacían sus guardias nocturnas, y en el momento que fue una persona, estaba la atención, tal vez no la atención médica, pero teníamos algunos doctores que le podíamos hablar en ese momento y con gusto iban. Se atendían partos. Eso te iba a decir, si se llegaron a atender para, llegó a gente a nacer ahí. Sí, Y mira lo que se ha convertido ahora. Ahora, esto se viene también desvirtuando y siendo muy puntuales o precisos en esta situación. Se comienza a confundir también la obligatoriedad de la Cruz Roja en que todo tenía que ser gratuito, ¿sí? Y a nivel, bueno, para empezar, es una institución privada. Mucha gente cree que es una institución pública, y la Cruz Roja a nivel nacional es una institución privada que daba servicios a la comunidad, pero era una institución privada, no tenía la obligación de atender. ¿sí? En Latinoamérica es el único lugar a donde se atienden servicios de urgencia hospitalarios.
en todo el mundo se atienden servicios en la guerra, en secuestros, en emergencias mayores, en desastres naturales. Es donde participa la Cruz Roja. Sí, ella es la intermediaria en muchos conflictos, en guerras y todo eso. Sí, la Cruz Roja. En Latinoamérica no. En Latinoamérica los servicios no los cubre el Estado, o no los cubría el Estado, los cubría lo que es la Cruz Roja Mexicana. Desde que yo nací. Cruz Roja Mexicana en México, pero Cruz Roja Internacional en otros países. Sí. Cruz Roja Internacional, de hecho, Cruz Roja Mexicana, Cruz Roja salvadoreña, Cruz Roja, sí, y en general es la Cruz Roja Mundial. Y como para afirmar o enriquecer un poquito más lo que estás diciendo, por ejemplo, en los Estados Unidos tienes algún accidente, qué sé yo, en casa, en carretera, donde sea, y llegan los servicios, las ambulancias, pues, te canalizan al hospital. Sí. Pero ahí te cuesta. Y ahí te mandan el ticket de lo que vas a pagar por el traslado, todos los servicios que y en este caso Cruz Roja Mexicana o Cruz Roja Internacional en algunos otros países no lo hacía así. No, de hecho, aunque fuera privada, sí, de hecho, el servicio a la comunidad. La Cruz Roja, el único servicio gratuito que tenía la obligación moral de entregar eran los servicios hospitalarios. ¿Sí? En los servicios hospitalarios en México los cubría la Cruz Roja a nivel nacional, gratuitos. Los traslados de hospital a hospital, lo que era ya otro servicio, eso sí tenía un costo. Es lo que la gente confunde. Ellos creen que ir a la Cruz Roja todo te va a salir gratuito. Y no. Legalmente no. O sea, hablando de acuerdo a esto. Inclusive por ahí hay un, no se puede decir tarifa, no se puede hacer algo un tabulador, así. ¿No? Sí, un tabulador, pero aparte también están los costos de una ambulancia en una salida a servicio. Digo, nosotros, tocando otro tema, teníamos muchas llamadas falsas, que se movía la unidad, que se hacía un gasto de combustible y eran llamadas falsas. Ahora, y los absorbía la delegación. Quiero también, esta es la otra parte que la gente no sabe. O sea, mover una ambulancia con 3 personas, que es el chofer y 2 paramédicos, el gasto de servicios de la unidad, sí, todo, para un servicio, te gastas hasta 2,000 pesos por servicio. O sea, la gente ve la ambulancia, atienden y todo, pero realmente se están gastando una lana. Y luego ni las gracias te daban, ¿no? Y después te andan golpeando, porque mira, denunciando por algunas muchas veces, sí. En muchas ocasiones, tú dices, no manches, es que la Cruz Roja 2 horas para venir. Es su obligación. Yo pregunto, ¿realmente quién de la gente que critica agarró el teléfono y habló para que viniera a la unidad? Muchas veces nos vamos de chismosos y nadie se preocupa y todos están ahí y dicen, ya todos creemos que ya alguien le habló y nadie le ha hablado, ¿no? Y la Cruz Roja no tiene una bolita y no digo nada más la Cruz Roja, ningún servicio de urgencia tiene una bolita de que le diga, oye, hay un servicio en tal lugar. Entonces después ahorita critican a bomberos, sí, critican, claro. Pero nadie habló. Veo por ahí muchos comentarios de muchísimas personas que veo que están muy interesados en este tema de la Cruz Roja. Me dicen, oigan, también hablen de lo malo. Ahorita vamos a ir para que nos haga también este comentario Fayito García. Pero creo que hubo 3 etapas. La época de gloria de la Cruz Roja en su iniciación, una cierta estabilidad, y después empezó el tema de la Cruz Roja, porque había muchos mitos donde supuestamente hasta algunos paramédicos agarraban, ¿no?, cosas de los lesionados en alguna época, inclusive, y luego Cruz Rota. Inclusive, bueno, y más adelante hubo que llevaban un enfermo a dependencias, por ejemplo, del Seguro Social, y esos mismos se llevaban medicamentos. Así es, Fallito. Sí, es que al final de cuentas, bueno, tú decías en qué momento
se viene abajo, ¿no? La Cruz Roja, cuando estaba Mincho como presidente, llegaba a tener 4 ambulancias en operación y había un servicio. ¿El equipo con un accidente, con lesionados demasiados, salían las 4 unidades al mismo tiempo, o sea, había las ambulancias y había el personal, o sea, y era una sola para institución. poder hacer. Sí. Decía Mincho, el tema aquí o se viene abajo cuando empiezan a ingresar personas a los patronatos con tintes políticos, ¿no? Con fines políticos. Es ahí cuando la gente empieza esa desconfianza. Sí. Y agregaría lo que decía aquí Benjamín, el tema también de los servicios de emergencia que deben de ser gratuitos. Desafortunadamente hubo un mal manejo también de los últimos patronatos o de las últimas administraciones ahí en Cruz Roja, porque también había mucho reporte de eso, ¿no? De que habían ido a un accidente y no se lo querían llevar si no pagaba el familiar, ¿no? Cuando era un servicio de emergencia que no se debía de cobrar. Los traslados, que esos sí se pagan, sí se deben de pagar, los traslados programados de un enfermo, eso, pero se supo que también, o sea, le incrementaron demasiado el costo. Por ejemplo, un traslado del IMSS de Cardel o del hospital regional a Veracruz, algún hospital, si anteriormente se cobraba, no sé, 600, 800 pesos, en las últimas administraciones se cobraba 1,500, 2,000 pesos. Entonces, eso terminó acabando, ¿no? Con la desconfianza de la gente de Cardel. Y también le daban prioridad a los traslados, que es donde tenían ingresos. Entonces, si tenían una sola ambulancia y daban un servicio de traslado y había en ese momento un equipo de alguna urgencia, no la podían cubrir porque estaban en el traslado, que es donde estaban ganando dinero, y en la urgencia es donde estaban perdiendo dinero. Entonces dijeron, mejor lo que nos deja y no la Claro. urgencia. La vida no les interesaba de los heridos. Entonces eso fue lo que fue bajando todo. Pero a ver, señores, todo lo que están diciendo está dentro del tema Cruz Roja, pero pues yo quisiera que no nos perdiéramos en el marasmo de ideas y que lleváramos la secuencia como debe de ser de este foro, de este panel, de esta mesa. Nos quedamos en lo de la donación. Finalmente el Congreso del Estado dona la gestión que hace Valentín Casas. La pregunta que voy a hacer quedó en el tintero. ¿A quién se lo dona? ¿A alguien en lo particular o a la Cruz Roja Delegación de Cardel? Esa es la pregunta que quiero que ustedes me respondan. La Cruz Roja recibe la donación directa, ¿sí? Y es lo que lo comentaba yo con Micho. Cuando se hace la donación, se le hace la donación, siempre, todas las donaciones se le hacen a la Cruz Roja Mexicana, ¿sí? Con sede en Cardel. Entonces, la donación realmente se la hacen a la Cruz Roja Mexicana. Bueno, sí. Lo que decía, se le hace a la Cruz Roja Mexicana, pero en sí, al pueblo del lugar donde está. No. Es que ese es el conflicto que se ha tenido. Ajá. Y no, mira, te voy a explicar, y esto es lo que nosotros siempre habíamos peleado. En una ocasión a Juan Ortega le donan una ambulancia, se la donan cuando, no sé si les había comentado que pues, cuando se obtenía la donación, la colecta nacional, una parte, el 20% de la colecta nacional se debía de entregar a la delegación estatal, ¿sí? Y la delegación estatal, en teoría, el cúmulo de todas las donaciones de todas las delegaciones, los concentraban, se compraba equipamiento, ahora, aparte, había lo que daban por tenencia, que también era una lana grande, y de ahí se compraban ambulancias, se compraba equipamiento, se compraba, entonces la Cruz Roja al año tenía 2 ingresos, el ingreso que entraba directamente del pueblo, que era la colecta en dinero contante y sonante, y la parte que entregaba, nosotros como delegaciones le dábamos a la estatal compraba lo que tenía que comprar y entonces se lo repartía a las delegaciones generales, y entonces una vez le toca a la delegación de Cardel una ambulancia, pero por intereses de la delegación estatal, ¿sí? Se la quita a Cardel, nada más agarraron, se tomaron la foto, fueron por la llave, se la quitaron y se la dieron creo que a Pánuco. Entonces Cardel se pelea
y al final de cuentas dice, es que la ambulancia es de la Cruz Roja Mexicana. Y si la Cruz Roja Mexicana hoy viene y le gusta tu ambulancia, viene con el director nacional y se la lleva, porque es de su propiedad. Sí, de hecho las ambulancias, o sea, que donaba la delegación estatal, en dado momento te la quitaba y se la daba a Palmasola porque eran de ellos, tenían esa... La ambulancia de Juan Gabriel se la llevó Veracruz. No, pero se la llevó porque cerraron, perdón, hubo el cambio ese y cerraron. Otra cosa es que veo, a mí me tocó los 2 últimos años. Íbamos, nos hablaba el gobernador, bueno, le hablaba a todos los presidentes de Cruz Roja del estado de Veracruz, y yo lo vi personalmente. Delegación Cardel, un cheque de ¿qué te tocaba? 150,000 pesos. Ok, te lo entregaba, a mí me tocó con el Duarte. Decía, ¿sabes qué? Sí, ahí está el cheque para Delegación Cardel. Entonces el aplauso. Al rato te hablan, ¿sabes qué? No puedes cobrar ese cheque, aguántate 15, 20 días y aguántate. Y al final no terminabas cobrándolo. Y en el último año que me tocó a mí, fuimos a Veracruz, fue en la Delegación Veracruz, dieron el cheque para la delegación, es tanto, y al final cuando se terminó el evento, nos pidieron ese cheque. Bueno, sí, o sea, todo. Ahora esa parte, esa fue en la época de Duarte. Ok, en la época de Duarte, toda la donación que hizo el pueblo, de los 10 pesitos que daban de tenencia, que hasta la fecha sigue cobrando, nunca lo vio la Cruz Roja. Y aquí está el motivo, ¿por qué? Porque el gobierno del estado se quedó con todo ese dinero, nunca se lo entregó a la Cruz Roja estatal. La Cruz Roja, por caime bien a nivel estatal, no podía decir pues no peleaba, nunca peleé ese dinero, y te puedo decir que fue una millonada de pesos. Sí, no, imagínate una cuánto. millonada de pesos. O sea, y aquí está dicho a mí que no me tocó que terminamos el evento, señores, a ver, presidente de Cruz Roja de Delegación Cardel, regréseme el cheque, porque es que no tenemos fondos, digo, nada más fue para el evento y todo, y nos quedábamos sin ese dinero. Entonces hace un rato decían ustedes que desde el momento en que se politiza Cruz Roja a nivel delegación, la antigua Cardel, se empieza a venir para abajo. Comienza la decadencia. Sí. Pero pues yo creo que es a nivel estatal, es decir, la corrupción imperante en los gobernantes es lo que propicia que todas estas instituciones de asistencia pública de alguna manera se hayan venido abajo. Pero a ver, señores, decía yo que no nos perdamos en el marasmo de ideas, de comentarios. Hablamos de una donación, pero también estamos hablando de una escrituración. Cruz Roja Cardel tiene escrituras, me decían ustedes previo al programa que sí, ustedes llegaron a tener en sus manos esas escrituras. ¿Qué dicen esas escrituras? ¿Qué recuerdan ustedes? Ajá, bueno, yo las tuve en las manos. Cada que se cambian presidente del Consejo de Cruz Roja, la delegada viene y te entrega los documentos de todo, facturas de ambulancia, ¿cómo se llaman? Todos los documentos, Ecolibra, todo se hace un inventario de todo lo que te entrega para que cuando tú sales entregues eso. Y si en este transcurso se perdió, se deterioró, tienes que darlo de baja, pero tienes que estar en un oficio. Entonces, yo esas escrituras, cuando yo salí, al que me predecesió, bueno, el que salió, entró conmigo, esa persona, tiene escrituras. Yo realmente yo no vi las escrituras, o sea, no las leí. Sí las tuve en mis manos, pero yo no las leí. Pero sí sé la historia, vi ahí el documento de que la legislatura hizo esa donación. No vi exactamente a quién se los dio. Pero no sé sí si debe de existir, porque decían ahí, o sea, ¿quién se la donó? ¿Al pueblo de Cardel o de la Antigua o a la delegación mexicana? A la Cruz Roja Mexicana. Yo la tuve en manos, entonces yo creo que debe de existir ciertas cláusulas, porque si se la donó a la delegación de la Cruz Roja, pues ellos al final de cuentas ya cerraron y yo si quiero pongo mi negocio ahí, no un establecimiento, pero el ayuntamiento no se lo permitió, no le cedió el cambio de uso de suelo, porque decían que ese espacio fue donado pues para una cuestión altruista, para una cuestión así, o sea, entonces creo que existe ahí una cláusula, ¿no? O sea, para poder operar. Ese es el verdadero problema que hay. Sí, no puede operar la Cruz Roja porque el uso de suelo no lo permite, sí, pero yo como municipio
no estoy obligado a darte el cambio de uso de suelo. Exactamente. O sea, si no te lo doy, no lo puedes hacer. Sí, ahora, es donado a la Cruz Roja, no existen cláusulas y ese es el problema. ¿Sí? Va para allá. Así de rápido para que vean cómo viene la bronca desde el nivel estatal. Se cerraron 22 delegaciones a nivel estatal. ¿Sí? Eran 42 delegaciones, se cierran 22 porque Veracruz comienza con un proceso diferente de trabajar la Cruz Roja. Ellos están formando los famosos COEs. El COE es los comités operativos de emergencia, ¿sí? Y entonces agarra, esto es un programa piloto en Veracruz, no se está manejando en ningún estado de la República. ¿Inventado en qué sexenio? Ahorita con este no, a ver, Cruz Roja no tiene nada que ver con el gobierno del estado. O sea, el COE es por parte de Cruz Roja y lo está generando este señor, ¿cómo se llama? Ficachi. El que sustituyó a María de los Ángeles Villa. Él crea el COE y lo crea y comienza a revisar delegaciones que estaban cerradas, algunas no están escrituradas, algunas no tienen todo el tipo de problemas, y entonces decide cerrar de las 42 que existen, 22 delegaciones, entre ellas Cardel ya tenía fácil un año de no operar, que el pretexto fue el tema de la inseguridad. Regresando al tema de las escrituras, a mí me gustaría que, bueno, dice Mincho que él no tuvo la oportunidad de leerlas, no sé si tú alguna vez, porque quisiéramos saber cómo está el tema bien de las escrituras, porque tengo entendido que pues por ahí hay un problema, no solamente ahorita con el tema del espacio que ocupaba la delegación, sino en aquella donación que hizo la legislatura, abarcaba otros predios, los que están detrás de la barda, donde hay viviendas, y esa parte pertenecía, se supone que en la escritura está, que pertenecían o fueron donadas también a la Cruz Roja. La Cruz Roja, para evitar broncas, y lo que dice es una realidad. La Cruz Roja, cuando llega Mincho cerca hasta la parte de atrás, que lo toma como propiedad, pero queda no sé como cuántos metros hacia atrás. 10 o 12 metros. Cabe una habitación perfecta. Que vivía una familia, sí. Y se asentaron ahí se quedaron, ahí estuvieron toda la vida. Es que esa señora, según la historia, estaba que hacía la limpieza en Cruz Roja y hacía la comida. Sí, hacía la comida, sí, de las personas. Entonces, para que no se fuera a su casa y regresara, dijo, bueno, hasta un jacalito atrás, y ahí sí, fue creciendo esa familia, se asentó ahí, que cuando nosotros hicimos la remodelación, hablamos con la delegada y dice, ¿sabes qué? No se meten en problemas, si la señora ya está sentada, pues ya que se quede. Pero fue pues, de palabra, ¿no? La delegada dijo, ¿sabes qué? Ya están viviendo ahí, ya tienen años, pero no tenían un problemón que hoy la Cruz Roja dije, eso también es mío. Sí. O sea, pero si bueno, la delegada estatal dijo, no te ves en problemas, si están ahí, hay que se queden. Y no me vamos a... Oiga, fíjese cómo cada caso es diferente. Estoy ahorita, nos está viendo Amado Alarcón, él es integrante y forma parte de la XGN de la estación de radio de Tlalixcoyan, de Piedras Negras, y me comenta, dice, desaparece la Cruz Roja también, al igual que en Cardel, dice desde hace más de un año, dice, y la Cruz Roja querían quedarse con las instalaciones y la ambulancia, pero oh sorpresa, el terreno, que es fondo legal del Ayuntamiento de Tlalixcoyan, y la ambulancia es donación del grupo de Toñito Clan. Dice, y nunca cambié de propietario. Actualmente en ese movimiento surge la Cruz Ámbar, Bomberos, Piedras Negras, etcétera, ¿no? En Piedras Negras surgieron otras instituciones. Y hacia allá iba caminando mi comentario, que digamos, se cierran 22 delegaciones, se cierra Cardel, que se llevan la ambulancia que acaban de adquirir en Cardel, se la llevan a Veracruz y se pierde todo, ¿sí? Lo mismo pasa, tengo aquí la lista de si quieren les leo la lista de las delegaciones que cierran. Y que lamentablemente una de ellas fue también Palmasola, ¿no? Que para allá voy a cerquita también. Fíjate,
Palmasola. Oye, y aunado a ello, que también en ese momento, en ese trance, Cuitláhuac le quita las ambulancias a varios ayuntamientos. Sí. No sé si recuerdan, nos quedamos sin ambulancias. Hubo un momento, hubo meses donde había, o sea, te accidentabas y a ver quién iba por ti, porque no o no estaba en operación la ambulancia de bomberos, no había ambulancia en Úrsulo Galván, no había en Paso de Ovejas, y hubo momentos críticos en ese sentido, ¿no? Para prestar los servicios de emergencia. Hoy, afortunadamente, Úrsulo Galván, Protección Civil, cuenta con su ambulancia, Paso de Ovejas lo mismo, y pues la antigua aquí bomberos que operan también la ambulancia. Sí, también está. Pero Puente Nacional no brindan servicios de emergencia, o sea, Actopan, o sea. A ver, échale Fíjate, de Oveja. De las que están, no, y no son todas, pero es Pueblo Viejo, Naranjos, Tehuatlán, Guayacocotla, San Rafael, Tempoal, Gutiérrez Zamora, Tlapacoya, Vegas de la Torre, Lerdo de Tejada, Tierra Blanca, Acayucan, Jaltipan, Palmasola, Naulinco, Perote, Cardel, Isla, Huatulco y Piedras Negras. Precisamente. Pero fueron 22 delegaciones que se cierran a nivel Básicamente se quedó Veracruz y Jalapa, creo. se queda Veracruz, se queda lo que era la gran, Pero hay unas chiquitas. Poza Rica, Veracruz, Jalapa. Bueno, las chicas que se quedan eran porque operativamente estaban funcionando y estaban sostenidas en teoría. Pero bueno, nosotros delegación en la temporada que me tocó teníamos una cantidad enorme, sí, que nos comparamos casi con Veracruz o Jalapa de servicios, porque Cardel confluye en las autopistas, entonces había mucho accidente carretero, entonces teníamos muchos servicios. Sí, de hecho, ahora a lo que nos llevaba el comentario era precisamente de Palmasola, sí. Palmasola nace a raíz del accidente de Antonio Nemidip. Cuando se accidenta Antonio Nemidip, que en ese momento era secretario de salud, se accidenta y Cardel quedaba lejos y Vega de la Torre quedaba lejos y él quedó en Palmasola. Entonces él habló con el delegado con la delegada de ese momento: oiga, mira, ya casi me muero, tuvo un accidente, nadie lo apoyaba, entonces por eso se creó la de Palmasola, que fue un punto intermedio entre Cardel y entre Vega de la Torre. Y es que antes, que no existía la delegación de Palmasola, si salía un servicio en Palmasola o hasta Emilio Carranza, iba Cardel. Subía Cardel. Sí. O sea, si no podía Vega, subía Cardel hasta Emilio Carranza. A ver, entonces quiere decir que tiene que accidentarse o tiene que pasar algo grave, como dijera mi abuela, a un perro grande para que se actúe. En ese momento con relación a lo que estás comentando, digo, y hablo así porque da coraje de veras escuchar ciertas situaciones. Con relación a lo que estás diciendo, mi estimado Benja, entonces la delegación estatal de Cruz Roja, con ese tal Ficachi, determina que se cierren esas delegaciones y manejan algunos argumentos. El tema que nos ocupa esta noche aquí es cómo ha venido de más a menos la Cruz Roja en Cardel, a grado tal de que desapareció, pero ahora el colmo es que quieren vender o tratan de vender ese espacio que pudiéramos decir es nuestro, de los cardelenses. Sí, claro. Como decía Joaquín, era un orgullo donar, cooperar con la Cruz Roja, y ahora resulta que quieren hacer negocio de manera particular, hasta donde tenemos entendido. Tengo entendido que querían rentar 50,000 pesos ese espacio para un 7-Eleven, un X24, un Oxxo o un Yepas. Quien llegara con 50,000 baros. Y estaba prácticamente ya el negocio cerrado. O sea, no, esas 4 empresas se querían ahí pelear. Se le terminó cayendo el negocio, ese recurso obviamente iba a ingresar gracias a la al cabildo delegación que ahora está. De hecho, la situación se iba, según entiendo, la situación se iba a manejar de esta manera. Se crean los COEs lo que iban a hacer eran capacitar a la población, ¿sí? Para que ellos tuvieran reacción cuando hubiera una emergencia mayor, y entonces cada delegación iban a hacer CCC, o sea, comités de capacitaciones continuas. Y entonces
se construye lo que construyó Arturo Navarrete, que es en la parte de atrás de la delegación de la Cruz Roja, y esa parte iban a ser las oficinas y las aulas para que la población... Ahora, estoy hablando de que no iban a ser gratuitas las capacitaciones. O sea, negocio, ¿no? Le iba a costar una lana a que, digamos, tú como asociación, tú querías capacitar a un grupo de gente de tu comunidad, te iba a costar una lana y te lo capacitaban, ¿sí? Y la parte de enfrente, que era lo que es la delegación antigua, o lo que era el inmueble general de la delegación, era lo que se iba a donar, se iba a rentar. Y muy claro lo dijo: quien llegue con 50,000 pesos en la mano, yo se lo rento. Oye, y por ahí está haciendo un comentario una persona, dice, bueno, ¿y ahora qué pasa? Cada año, recordemos que en enero, febrero, pagamos lo que es el derecho vehicular en Veracruz. Y si leemos lo que nos están cobrando, viene una donación importante, no recuerdo exactamente de cuánto pesos. es. Sí, 10. Para Pero la Cruz 10 Roja. pesos. Pero son 10 pesos a ver cuántos automóviles hay en Cardel. En Incluso Galván. hasta por la licencia parece que también hay una Exacto, cantidad. pero ¿por qué voy a donar a la Cruz Roja si no tenemos ni Cruz Roja? Entonces, Mejor Bueno, donamos a es Cruz que Ámbar, al Día por Azul. un lado no tenemos aquí, pero Pero ninguno de nosotros estamos exentos de sufrir un accidente en carretera en el También. norte del Bueno, estado, en la ajá. ciudad de Veracruz, y Primero, hacer uso en de relación con el dinero, uno de dos, o realmente pasa cuando nos tocó a nosotros, con el anterior gobernador, bueno, con Duarte, de que no entregan este dinero a la delegación, o le entregan a la delegación Veracruz, y Veracruz no se queda con ese dinero. Ujú. Si no lo están entregando, bueno, pero si lo están entregando, ver qué está haciendo delegación de el delegado estatal con ese dinero. ¿Sí? Así es. ¿Por qué? Porque ¿qué está pasando? Están quedando con ese A dinero. ver, quienes nos están viendo desde un inicio, quienes se vienen conectando, que estamos hablando del tema de la Cruz Roja, y hablando al son quitado, como dijera Irma Serrano, es hora de decir nombres. Es hora de decir nombres. ¿Quién es el artífice de todo esto, independientemente del tal Ficachi, delegado estatal? Pues un personaje que fue presidente municipal en la antigua Veracruz, No. como el doctor Navarrete. ¿No es así? Bueno, el que inicia todo esto. No, Ficachi no fue presidente municipal de Veracruz. No, Navarrete. Ah, ok, Navarrete. Y estando Navarrete como presidente de la delegación de Cruz Roja, después de que es alcalde, y estando Ficachi en la delegación estatal, es cuando se inicia todo este relajo, que va más en picada todavía, y que hoy tenemos unas instalaciones ahí llenas de monte en el olvido total. Oye, ¿tal parece que cuando no se tocaban los tintes políticos y cuando el líder no era alguien del sector salud, sino que era un ciudadano como tal, pues la Cruz Roja se mantenía sana, saludable, vamos a llamarlo de alguna manera, ¿no? ¿A qué se deberá? Mira, yo siempre fui de la idea, ¿sí? Y siempre lo traté de decir, la Cruz Roja se debería de haber manejado como un negocio en el que al final de cuentas se pudiera mantener, porque de alguna manera se tenía que mantener para poder darle a la gente necesitada el servicio sin perjudicarlos a ellos, y que hubiera un ingreso hacia la Cruz Roja. Entonces mi idea siempre fue trabajar en las escuelas. De hecho, la Cruz Roja tiene programas dirigidos hacia las escuelas, y yo les decía, ¿sabes qué? Tú trabajas con los niños, generas esa confianza, esa idea del servicio desde muy pequeños, ¿sí? Y al final de cuentas, uno como padre, llega tu hijo y te dice, oye papá, es que hay que llevar porque van a ir los de la Cruz Roja y eso, pues tú apoyas porque es tu hijo. Entonces yo siempre les dije, ¿saben qué? ¿Por qué no nos acercamos a las escuelas a darles temas, a enseñarles las ambulancias, a subirlos, a que conozcan, a que se pasen, y cuando sea colecta nacional, entonces sea más fácil decirles, ¿sabes qué? No me des dinero, dame una caja de vendas, dame una caja de... Acuérdate que cuando estaba la colecta, pues había también que lapiceros, que gomas, y que todo eso. ibas a las escuelas y ahí los niños te compraban tu gomita, tu lápiz, tu lapicero con el logotipo de Cruz Roja, y de esa manera ellos apoyaban. Pero Exactamente, llegamos. nunca se manejó de esa manera, y entonces uno de los problemas que tiene la Cruz Roja a nivel nacional es el cargo del servicio de urgencias
a nivel nacional, que es gratuito. ¿Y qué es lo que más les hace peso a la Cruz Roja? Y entonces, ¿qué están haciendo ahorita? ¿Sabes qué? Nos vamos a deslindar de esa responsabilidad y que el gobierno, que es quien tiene la obligatoriedad de hacerlo, cumpla con ese requisito. Y desgraciadamente muchos gobiernos a nivel municipal no lo logran concretar, y a quien le ponen el traste es realmente a la gente que lo necesita. Oiga, de hecho, lo que decía, se comentaba, cuando sucede esto que se cierra la Cruz Roja, ¿sí?, le quitan la ambulancia a bomberos, al DIF también. El DIF no tenía, y entonces llega el momento que Cardel no había, o sea, tú te accidentabas y te tenían que mover a ver cómo. Oye. Sí, entonces el que se cerrara la Cruz Roja en Cardel afecta en general a los ciudadanos, sin importar el grado económico, aquí sí no es. General, Cuando tú te accidentas, no miran si tienes o no tienes dinero. No, tú te accidentaste y de alguna manera alguien te tiene que levantar. El golpe se siente igual, ¿no? Se siente igual, el golpe se siente igual. Bueno, el tema o la situación ya está, ¿no? La Cruz Roja, la delegación está cerrada, ¿no? En su momento el delegado estatal dijo, a ver, por la presión social que había en redes sociales, por los cuestionamientos de los medios, por el cierre de la delegación de Cardel, pero él decía, a ver, también ayuntamiento, tú me estás cuestionando porque cerré una delegación, ¿tú qué aportabas o cuál era tu interés porque se mantuviera abierta la delegación? Ayuntamiento del Antiguo, Ayuntamiento de Úrsulo Galván, Ayuntamiento de Puente Nacional, ¿qué aportaban? O sea, para poder mantener. Ahora vienen a decir, cerramos la delegación, pero antes no aportabas prácticamente nada. Ahora yo me pregunto, ¿ha existido desde que se cerró, estamos como 3 años, un grupo, un proyecto que se le haya presentado, no solamente un grupo ciudadano o de la autoridad municipal interesada en que se reabra la delegación? O sea, han ido a tocar la puerta de la delegación estatal para decir, a ver, yo ayuntamiento quiero que se vuelva a abrir y que se brinden servicios por lo menos de emergencia. No sé si ha existido y no sé si haya la posibilidad de que la delegación se pueda reabrir o que ya definitivamente eso esté cerrado, o sea, perdido. Ojalá. Comento Sí. esa parte, y qué bien que tocas esa parte, sí. Cuando se cierra la delegación y ya definitivamente la delegación dice no, ya no, invitan a José Roberto López Carballo, y él me invita a mí. Yo siempre he querido que la Cruz Roja se hubiera abierto, sí, y entonces me invita a una reunión en la cual yo por X problema de trabajo no puedo ir, pero va él, y entonces a él lo nombran como coordinador, ¿sí? De hecho, oficialmente el último coordinador o presidente de la delegación en Cardel es José Roberto López Carballo. ¿Sí? Él llega, él se presenta, él comienza a platicar con respecto a esto, cómo se iban a trabajar las delegaciones, que se iban a hacer POES y se iban a hacer CCC y etcétera, etcétera. Él explica que se iban a mantener con dictámenes de terceros acreditados de protección civil. Entonces la Cruz Roja iba a generar esos dictámenes, la Cruz Roja los iba a hacer. Generalmente son particulares, terceros acreditados, y ellos son los que van a una gasolinera y ellos firman de que las gasolineras cumplen con toda la responsabilidad que debe de tener, ¿no? Y si pasa algo en esa gasolinera, el tercer acreditado también tiene responsabilidad directa. Entonces ese trabajo lo iba a comenzar a hacer como proyecto la Cruz Roja y iba a estar cobrando de esas. Si quieren les sigo contando cómo se mantiene esa parte. Se supone que eso lo hace Protección Civil. No, esa parte lo hace particulares que se llaman tercer acreditados, y ellos hacen todo el trabajo de checar que las instalaciones cumplan
con toda lo que te pide la ley para que tú puedas abrir algún comercio, tú puedas abrir una gasolinera, ya que están cubiertos todos, entonces ese dictamen lo entregas tú a Protección Civil. Eso lo hace Protección Civil. No, espérame. Yo te digo a ti lo que tú tienes que hacer y qué tienes que cubrir, ¿sí? Y entonces yo hago la carpeta donde yo ya te enseño con fotografías, con todo, lo entrego a Protección Civil estatal o local, según el caso, y el grado de si es pequeño, mediano o gran riesgo, y entonces ellos agarran y vienen y hacen el trabajo. Pero antes tuvo un técnico anterior que les dijo a todos: no, sabes qué, no vas a pasar porque tienes la bombilla, o por un extintor que en vez de tenerlo a tantos metros lo tienes a tantos, y entonces ya por eso ya no estás cumpliendo la norma de Protección Civil. Y entonces ellos son los encargados que hacen todo eso. A lo que voy, entonces sí hubo personas interesadas, sí hubo voces que quisieron rescatar eso. Fuimos nosotros atrás. Bueno, yo no fui. Bueno, y hubo anteriormente otros. Bueno, ido, hasta pero el no habían momento se caído. dijo que Mincho iba a regresar, ¿no? Pero Lo que se llevó. y se hace. Pero abundando un poco en el cuestionamiento que hace Fallo, pues tú has sido parte importante de la Cruz Roja en Cardel por muchos años, por toda tu vida. Mincho pues fue presidente, ustedes saben. Yo les voy a hacer una pregunta abundando en lo que dijo Fallo. Él habló de alguna aportación del municipio, que yo en el tiempo que tengo en la tarea reporteril, en otros ayeres, en otros trienios municipales antes, yo llegué a ver cómo presidentes municipales en la temporada de marzo, que es cuando iniciaban las colectas anuales, yo recuerdo que los presidentes municipales les entregaban a los que estaban en esos entonces de representantes de CR en Cardel, les entregaban cheques, y yo llegué a ver cheques de 10, de 20 y de hasta 50,000 pesos. Sí. Yo no sé si sean buenos esos cheques. Les pregunto a ustedes, ¿si son buenos esos cheques? Ya se gastaron, pero sí eran buenos. Pero vaya, abundando a lo que decía Juan, sí aporta a los ayuntamientos. Ahora, desafortunadamente solamente en época de colecta, porque unos 10,000 pesos en un cheque, en una ambulancia te la gastas en una semana. Sí, mira. Aunque, bueno, en lo personal, bueno, no me acuerdo con Mincho, pero creo no te pagó ningún sueldo algún ayuntamiento, ¿verdad? Del personal. Del personal. Sí. Úrsulo Galván. Así entrenó, si estaba en nómina. No, sí estaban en nómina. Sí, pero los socorristas. Mira, te voy a decir. Oye, Era Mincho, era Fallo. Te voy a decir, para nosotros como administradores o como parte del consejo directivo, con que tuvieras a 2, 3 personas en nómina de un ayuntamiento, mira, te resolvía. Descansabas. No, ya no estaba pensando en de que hubo un accidente y no tienes quien te lo mueva. O sea, aparte que tenías gente voluntaria, pues tenías gente que tenía la obligación de estar ahí porque estaba en nómina, y eso lo hizo Puente Nacional en algún tiempo, que de los que yo me acuerdo, Puente Nacional, La Antigua, Úrsulo Galván, y algunas veces algunos iban los socorristas a la ambulancia y les daban vales para Oye, lo que sí es un hecho es que las cosas han cambiado y bastante. Yo en comentarios hace muchos años recuerdo mucho de Abel Rodríguez, que me comentaba que la gente iba también por gusto. Sí. Y que antes había una sociedad bien organizada. O sea, a lo mejor ya hoy en día como sociedad, no solamente en Cardel sino en el país, estamos muy politizados, que todo se quiere poner un tinte. Si no eres verde, eres guinda. Si no eres naranja, eres azul. Si no eres azul, entonces eres rojo. Antes, pues no estaba esa situación. Antes era verdaderamente el amor por verdaderamente servir hacia tu pueblo. Y portar el uniforme para los voluntarios. Pero qué orgullo era ponerse la casaca de la Cruz Roja. Sí. La verdad, mira, pararte uniformado en los desfiles, a mí era un orgullo. Y hasta la fecha, por ejemplo, a mí me duele mucho
esta situación que La pasa, extinción. la Fíjate extinción. Y te voy a ser franco, a lo mejor yo ya, si ahorita se volviera a abrir, yo ya no entraría. Sí, y no entraría porque se ha perdido La esencia. Esa es la palabra. ¿Cuál? Se perdió La la esencia. esencia de lo que era real, el espíritu. Mira, la Cruz Roja tiene 7 principios, de los cuales no me pregunten porque no me acuerdo, pero ahí están. ¿Sí? Eso Tiene honestidad, que es humanidad honestidad, y universalidad, imparcialidad, la verdad tiene rato que no Oye, me acuerdo muy bien, oye. pero yo siempre lo he dicho, y yo personalmente, cuando a mí me tocó dar algún tema o algo a los jóvenes, siempre lo dije, ¿sí? Nunca amen a la Cruz Roja más que a su familia, porque la Cruz Roja es la institución más malagradecida a nivel mundial que puede existir. De parte del pueblo. Sí, Sí, porque el fundador, sí, cuando muere, siendo el fundador de la Cruz Roja a nivel internacional, Roberto, ¿cómo se llamaba? Bueno, él murió en la pobreza y en la enfermedad más grande. era militar. Déjame hacerte hincapié que de acuerdo a la historia, los grandes inventores del siglo XIX, XX y de los siglos que ustedes quieran, más para atrás todavía, murieron así, en la pobreza. Así es. Lo dice la historia. Sí, pues Y creo que no es el primer caso del fundador de la Cruz Roja Internacional. Lo irónico, que nosotros siempre salimos con la bandera de la humanidad, ¿sí? Y que entregamos nuestro espíritu, nuestro amor, Arriesgan su vida. arriesgamos la vida, muchos, a mí me ha tocado mucha gente verla como sufrieron muchas cosas, ¿sí? Y que mueras abandonado por la misma Cruz Roja, sí, por claro. lo que tú creaste. O sea, y yo a todos los jóvenes yo les decía, nunca antepongan, si tienen un convivio con su familia, vívanla. Oye, fíjate por ahí que dice Eustolio Pérez Bonilla, Eustolio, el vecino, dice, oye, sube más de 20 años de voluntario en la Cruz Roja, Sí. con Juan Ortega Villegas, dice, hasta con mucho, dice, y me duele mucho que ya no haya Cruz Roja. Y hace rato había comentado, y ahora lo vuelvo a refrendar, ¿a qué se debe la actualidad? Vuelvo a repetir, está la situación muy politizada. Antes se le agarraba con amor a las cosas, antes se tenía un orgullo por decir, sabes que yo soy de Zempoala, yo soy de Cardel, yo soy de la Canaco, yo soy del Ingenio El Modelo, soy del sindicato, soy del IMSS, soy voluntaria, ¿no? de a lo mejor de las damas voluntarias del IMSS, soy de la Cruz Roja. Hoy en día todo eso ya se ha ido diluyendo. Joaquín, y ¿Por qué en no? aquellos ayeres, qué bonito era en Cardel ver a las esposas de los directivos de la Cruz Roja. Te estamos hablando de Cardel, en la colecta. Qué bonito era ver a las señoras. Sin politizarlo, simplemente por el afán de no había ayudar. política ni nada de eso. Y yo también siempre me pregunté, tú, Joaquín, Mincho, Benjamín, Fallo, siempre me hice esa pregunta. Cuando empecé a leer un poquito de Cruz Roja, dije, ok, ese espíritu humanitario que debe de prevalecer. Y yo me preguntaba, ¿cómo es posible que estos muchachos voluntarios, que hasta donde yo tengo entendido no tienen sueldo, pues se la pasan todo el día ahí en Cruz Roja? A mí me Es por tocaba, amor al sí. prójimo, ¿no? 24 de diciembre, A ver, 31, enriquezcanme esa estaban parte. ahí, festejaban ellos, dejaban a su familia. ¿El 31? El 31. Muchos pasaron ¿Qué ahí en gente que Nuevo? más había trabajo? Recuerdo perfectamente, Sí, me tocaba hacer Sí, meditaciones. todos ellos se quedaban Fíjate, todos a cenar ahí. yo trabajaba, tenían sus familias. yo trabajaba en la cerrajería. Yo siempre, dos cosas que yo siempre he sido cerrajero y parte de la Cruz Roja, ¿sí? De los scouts. Pero yo salía del taller, iba a mi casa, me bañaba y me iba a la Cruz Roja. Ahí yo dormía y al otro día tempranito yo me iba a la casa, me cambiaba y me iba al taller. Y si había un servicio y pasaban por enfrente, me hablaban, venga, va la ambulancia, pasa por allá, sal a la carretera. Yo salía, me montaba a la ambulancia y me iba. Sí, y ahora te voy a decir,
la emoción. Y yo siempre lo he dicho, la adrenalina que se siente cuando tú vas en la ambulancia, a mí me fascinaba. La sirena. Y siempre lo he dicho, sí, la única ocasión que no me gustaría escuchar el sonido, las luces, el olor, o sea, todo lo que abarca es cuando el accidentado sea yo. ¿Sí? Sí. Siempre yo decía, mira, a mí me fascinaba, yo dejé a mi esposa porque siempre me ha apoyado en todas las locuras que yo he hecho. Yo se lo agradezco a mi esposa porque es muy difícil tratar con gente como yo, porque las abandonamos. Yo me salía de las fiestas familiares, yo me salía de lo que fuera, ¿no?, por irme a un servicio. De hecho, yo me casé uniformado de la Cruz Roja. No, hombre. Yo me casé uniformado de la Cruz Roja y el carro que me lleva de la iglesia al lugar de la recepción es una ambulancia. ¿Sí? Y de hecho llega la ambulancia sonando sirenas y sonando. Perdonen, era indebido, pero yo tuve ese pero bueno, habías entregado parte de tu vida. Era válido. Y de hecho, cuando yo le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Nos vamos a casar. Y ella me dice, pues hay que ir a ver a tu traje, y yo voy a ver mi vestido. Y le digo, no. Nos vamos a casar si yo me caso de Cruz Roja. ¿Sí? O sea, la única condición es casarme yo uniformado de la Cruz Roja. Oye, Benjamín, un testimonio muy hermoso, muy emocionante, contagiante lo que nos platicas. Lamentablemente no nos tocó verlo, si no hubiésemos hecho mucho escándalo. No, hubiera sido algo muy viral. Los medios, ¿no? Creo que tú de alguna manera te pareces en ese sentido, en ese espíritu humanitario, a un personaje también en Cardel, que yo me daba cuenta también esa pasión que tenía por los servicios de la Cruz Roja, como era el hermano de Mincho, el famoso Bruno. ¡Qué bárbaro! También vivía esa emoción, sí. Y no tan solo la vivía en la Cruz Roja, sino que todavía en el Seguro Social, en la ambulancia del Seguro Social, ¿no? Mincho, Bruno, déjame decirte que él fue de los primeros que comenzó con el rum rum de bomberos. Sí, él fue de los que empezó con eso. Después viene Víctor Roja y trae el camión, el camión. Pero yo me acuerdo que mi hermano José Luis y Bruno y un grupito de gente comenzaron a estarse moviendo para eso, y el que siguió toda su vida ya hasta que falleció fue Bruno. Él tenía ese espíritu. Cuando lo sepultaron, él iba en un carro de bomberos. Sí, oiga, sí. Veo que ya es una alta hora de la noche y veo la gente muy metida. Es un tema muy interesante de la Cruz Roja, que aquí nos amaneceríamos sin lugar a dudas. ¿Qué hace falta? Joaquín, perdón, sí me gustaría leer este comentario que me llama sobremanera la atención y es precisarlo. Dice aquí Fernando García Jiménez: y ahora que no hay Cruz Roja en Cardel, ¿por qué no se apoya a Cruz Ámbar, que es también una institución nacional? En Cardel opera y apoyan otros municipios. Soy de la Gloria, dice Fernando. Sí. Y han hecho un gran trabajo. Ahí estando aún en carencias. Creo que deberíamos voltear a ver a esta institución. Es un comentario muy saludable, que en efecto nos cuesta a los ciudadanos, hablo en términos generales, darles una moneda a esos muchachos que están en los topes, en el Seguro Social, llámese Cruz Ámbar, llámese Línea Azul, la que ustedes quieran. Un servicio que vienen aportando ellos luego de la extinción de la Cruz Roja en Cardel, y que es tan valioso el servicio que ellos hacen de manera particular, pienso, sí, al no estar la Cruz Roja. Tengo aquí un chisme que me dieron, me lo pasaron. Sí, bueno, el C5, que es el regulador de los grupos de emergencia a nivel del Estado, el 911, pues ahorita están interesados en regular todas las delegaciones, todos los grupos de urgencia, ¿sí? Y dice por aquí
¿Qué dice Cruz Ámbar? El Centro Regulador de Urgencias Médicas, Subcentro Veracruz, el C5 de Boca del Río, ha solicitado a las ambulancias locales Cruz Ámbar y Línea Azul presentar su documentación que te acredite en... Es que como casi ya no veo. Ajá. Pero mira, léelo de aquí para abajo. Ahí está el chisme completo. A ver, ¿dónde está? Presenta documentación que requiere encontrarse en regla ante las autoridades sanitarias COFEPRIS, lo que implica que su personal se encuentre certificado como técnico en atención médica prehospitalaria y que cuente con el equipamiento de acuerdo a lo estipulado en la norma oficial mexicana 034. O sea, que ellos piden acreditarlo, ¿no? Pero bueno, fíjate, por ejemplo, luego el C5, y esto me ha pasado luego a mí, una vez platiqué con una persona del 900, pues tu amigo, que me decía, qué dolor de cabeza, que luego no nos avisan, ¿no? La gente en el momento de cuando hay un accidente, ya ven que luego me marcan a mí, ¿no? Digo, yo no soy la vía, tienes que marcar el 911. Pero no sé cómo es la organización, ustedes seguramente deben de saberlo un poquito más. Pero yo no sé por qué tardan a veces las ambulancias tanto cuando marcan al 911, en este caso al C5, que cuando le hablan a Fallo, a Gary, a Paco, a Joaquín, oye, va una ambulancia y llegan rápido. ¿Qué sucederá ahí? Te voy a decir, por experiencia, no es lo mismo a que me hables a mí, que somos cuates y que yo conozco Cardel porque yo vivo en Cardel, a que me hable ¿cómo se llama? A un canijo que ni conoces y que te pregunta y así bien claro, oye, vete a la colonia cardenista porque hay tú dices, la colonia cardenista, ¿cuál? Pues la colonia cardenista, ahí está en Google, y entonces tú te vas a Puente Nacional, por decir algo, sí. y ching, no era ahí, porque quien está pasando la información, como no conoce Cardel, a veces no sabe, y entonces la ambulancia, aunque tratan de responder rápido, no pueden llegar porque los mandaron a ubicaciones, porque el de C5 no está. Antes era muy bueno de que ustedes tenían su propio teléfono, y ya tú llamabas eran paramédicos de ahí, pues ya sabían hacia dónde iban. Sí, también pasaba lo siguiente, que el C5 te marcaba y le marcaba a otro también. Después tú ibas y cuando eso ya había llegado el primero que le había avisado, duplicaba la información. No te confirmaba, decía, porque tú tenías, ¿sabes qué? Los que ya estoy en el punto, no te avisaban a ti, y ahí vas tú y gastabas combustible. Sí, bastante. Porque no te decían que ya también le había hablado a otra persona. Oye, a ustedes les tocó una época muy dura en el hecho de hacer muchas falsas alarmas, sí, ¿no? Sí. O sea, era la época donde la gente hablaba por diversión. a oficina. Hay un incendio, que hay esto, y eran falsos. Ya ahorita esto ya como que se ha regulado un poco, ¿no? Con el identificador de llamadas. Con eso. Ya con eso, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que hacías tú? Te hablaban, tú volvías a hablar, confirmabas, como el que vende pizzas, como el que vende tacos, confirmabas que efectivamente era eso, y entonces ya asistías. Ahí también se perdía tiempo. Exactamente. Porque tenías tú que confirmar que efectivamente, porque había muchas falsas llamadas. O sea, solo mover la unidad con el personal y todo te sale una lana. Y entonces, cuando gozabas de dinero, pues tú la mandabas. Sí. Y ya en el trayecto que iba la ambulancia te estabas confirmando y cancelabas el servicio. Yo recuerdo, estaba en el dictamen y hubo una ocasión, porque estaba yo atrás de la Cruz Roja, ahí iba atrás en la motocicleta, que fueron 7 llamadas ese día de falsas alarmas. Sí. Y bueno, la nota evidentemente, ¿no? 7 llamadas de falsas alarmas y la Cruz Roja tuvo que ir a Chichicacle, Tamarindo, a La Antigua, a Chachalaca, Zempoala. Se fueron como que las mismas personas se organizaron para que se trasladaran a diversos lugares y no había absolutamente nada. Y también te voy a platicar otra. Te decían que fueras un accidente a Rinconada, ¿ok? Ibas al accidente a Rinconada, el punto más cerca del hospital, el Hospital Regional de Cardel. Venías al Hospital Regional de Cardel y no te lo aceptaban, no te lo admitían. ¿Y qué hacer? Llévatelo hasta Veracruz. Imagínate, tú no hacías el de Rinconada para acá y te lo tenías que llevar porque las personas del Hospital Regional de aquí de Cardel no te lo aceptaban. ¿Por qué no te aceptaban? Porque no te lo aceptaban. No tenían médico, no tenían cirujano, no tenían anestesista, o sea, no tenían
Siguen y te lo sin mandaban. tener, Ahora, o sea, llegabas a Veracruz, sí. o sea, ya habías pasado el calvario aquí, Siguen y sin llegabas tener, pero a bueno. Veracruz, sí. No quiero hablar de ese tema. Llegabas a Veracruz y tenías que pasar otra odisea para que te lo recibiera. Ese era el otro problema. A ver, decía Joaquín que a pesar de que se ha alargado un poco el programa y de que ya es tarde, de alguna manera la gente está conectada, nos está viendo y eso se agradece, eso es bueno, tenemos auditorio. Aquí venimos a hablar, vuelvo a repetir, el tema central, Cruz Roja Cardel, que está extinguida, que quieren hacer negocio con las instalaciones. Estamos hablando un poco de cómo nace la Cruz Roja, los servicios que ha prestado, los voluntarios, el amor a la camiseta, el espíritu humanitario, etcétera. Tampoco se trata de venir aquí a echarle flores a nadie, pero sí yo considero importante mencionar así rápidamente que a su paso por Cruz Roja en Cardel en estos últimos años del siglo XXI, es decir, del 2000 a la fecha, creo que a su paso por Cruz Roja Cardel, tanto el MBZ Ignacio Ruiz García como el amigo Tello Rojas, creo que hicieron un extraordinario papel y lo pudimos ver en Cardel. Somos testigos de cómo mantuvieron bien esa institución, esa noble institución. Que eso lo digo yo y lo sostienen muchos, que somos de Cardel y lo vimos y lo vivimos, cómo hicieron un trabajo, pues, si no lo podría yo calificar, yo a título personal de 10, creo que sí, de regular para bueno estuvo bien. Sin embargo, yo también quisiera, hace un rato previo a que entráramos al aire directamente, platicamos fuera de cámaras y se tocó también el tema de la delegación o la conexión de Úrsulo Galván, la delegación Úrsulo Galván. Ahorita quisiera que por ahí nos platicaran a grandes rasgos para no extendernos tanto. Pero sí es importante para mí que no quede en el tintero una pregunta que hace por ahí una persona que yo no sé realmente si existe o es cuenta falsa, como se acostumbra hoy en día, o algunos tienen por costumbre hacer o incurrir, estar en este estilo de vida. Por aquí pregunta, y la voy a hacer para que no se quede en el tintero y para que en estos momentos él nos conteste. Sabedor de que todo el que señala, todo el que acusa debe de tener pruebas, si no nada más son palabras al aire. Pero sí considero necesario leerla y decirla para que él no piense que aquí no le damos lectura a los comentarios, a las preguntas que ellos hacen. Y es para Mincho. Dice aquí un tal Martínez Jack, no sé si sea hombre o mujer, tiene de foto, de perfil, un muñequito. Dice que hable, quiero pensar que se refieren a Mincho, que hable de cuando él estuvo en Cruz Roja. ¿Por qué no dice el fraude y las intenciones que llevaban cuando se unió la delegación de Cardel Úrsulo Galván? Ahí está la pregunta que esta persona hace, digo si es que existe, ¿verdad? Y para que vean, bueno, que aquí es un espacio en el que también le damos voz. ¿Cuál de los dos? Pero a quienes quieren interactuar. Adelante. En lo que a mí respecta, a mí me tocó bueno, me dice que había una anterior. Yo pensé que me había tocado a mí. La delegación de Úrsulo Galván la tenían 3 personas, eran de Zempoala. Y entonces la delegada estatal vio que no tenían muchos servicios. No tenían muchos servicios y veían que, por ejemplo, nosotros a veces había un accidente en Chachalacas, entonces acudía más rápido la de Cardel al accidente en Chachalacas que la de Úrsulo Galván, que estaba más corta. Entonces digo, bueno, es que es inoperante que no funcione la de Úrsulo Galván. Entonces le digo, ahora se va a llamar Cardel Úrsulo Galván y la ambulancia que tienen ellos se las vas a pedir y va a ir a la delegación Cardel. Y así fue como nos fuimos haciendo de más unidades, que como decía Fallo, llegamos a tener 4 ambulancias y una camioneta que les llamamos el equipo Libra, que el equipo Libra son las quijadas de la extracción de la vida, quijadas de la vida.
Ajá, eso fue lo que me tocó a mí en relación con la unión Cardel, Úrsula Galván. No sé a qué se refiera, pero en ese momento que me tocó a mí es que estaba inoperante la delegación de Úrsula Galván, y así fue como la señora Villa, María de los Ángeles Villa, que era la delegada estatal en ese momento, nos dijo que la tomáramos en posición. Nosotros pusimos ahí una ambulancia y estuvo funcionando. Inclusive cuando nos tocó hacer la remodelación que nos apoyó Laguna Verde, nos fuimos nosotros para que no se quedaran sin servicio. Nos llevamos todas las ambulancias, todo el personal en Úrsula Galván, y estuvimos, ¿qué tiempo estuvimos ahí? Un año más. Estuvimos como un año en lo que estuvo la remodelación de la delegación estuvimos trabajando en Galván, un espacio pequeño, pero teníamos todo el personal, teníamos todos los turnos y teníamos suficientes ambulancias para eso. No sé a qué se refiere. Cuando dice, no sé las intenciones que tengan, no sé si a lo mejor se refieran que en su momento esa donde estaba la delegación de la Cruz Roja de Galván, tengo entendido que es del Ayuntamiento, Protección Civil, ¿no? Sí. Que en su momento se creyó que conllevándose para allá la delegación de Cardel, ahí que se estuvo unos meses por el tema de la remuneración, que se querían apropiar, quitarle como al ayuntamiento la delegación. La imagino que a lo mejor eso no quiera referir, pero al final en la actualidad ese edificio lo tiene Protección Civil, que nosotros estábamos en un lado Cruz Roja y en el otro lado estaba Protección Civil de Úrsula Galván en ese momento, mientras estaba la remodelación, pero después dejamos personal ahí porque el alcalde nos pagaba 2 personas, ¿sí? que son los que estaban cubriendo los servicios de base. Eso nos pagaba el ayuntamiento. Fue en la etapa. Eso fue la etapa mía que me tocó. Yo estuve en 2008, 2012. No sé a qué época se refiere esta persona. Okay. Bueno, cuando se hace la fusión, la primera vez era inoperante ya la Cruz Roja en Úrsula Galván. Bueno, vamos a ser bien claros. Úrsula Galván no fue delegación. Fue puesto subdelegación. Fue puesto de socorro siempre, porque no contaba para tener tú como subdelegación, delegación o puesto de socorro, tienes que tener ciertas características. Y a Úrsula Galván se le nombra puesto de socorro, pero fue a nivel nacional el único puesto de socorro que tiene consejo directivo. A nivel nacional no hubo ninguna delegación que tuviera que tuvo un consejo directivo como puesto de socorro, sí, porque era un espacio muy pequeño con muy poca gente, y que bueno, así nació, así el delegado que estaba en su entonces así lo nombró y así se dejó. Se comenzó a trabajar en Galván. La gente es con todo mi respeto para la gente de Úrsula Galván, pero pues la delegación a veces cerraba, se abría, se cerraba, y entraban intereses así medio raros, y en alguna ocasión el personal que estaba en Cardel, sí, pues decidimos dejar la Cruz Roja de Cardel y nos vamos a abrir la Cruz Roja de Úrsula Galván, que estaba cerrada en ese tiempo. Y nosotros armamos un consejo directivo. A mí me toca ser comandante. Bueno, presidente era Carlos Mendoza, un joven técnico en urgencias médicas. Sí, Facundo, Jorge Luis López Facundo era el tesorero, yo era el comandante o el coordinador de socorro de la delegación, y teníamos un grupo de gente que estaba trabajando. Carlos Mendoza se va de Cardel, vivíamos en Cardel, se va a Cancún, y nos movemos en los carros, y queda Quintana, Román Quintana queda como comandante, como coordinador, yo tesorero, Facundo sube a la presidencia, y traemos la escuela de técnicos en urgencias médicas a Cardel, y comenzamos a preparar a Úrsula Galván, y hacemos un convenio con Cardel para que el personal de Cardel también tomara el curso y todos nos preparáramos.
Desgraciadamente Cardel tenía 2 o 3 personas y nosotros éramos 25 gentes, ¿sí? La diferencia es que nosotros no teníamos dinero y Cardel tenía pues el poder económico, ¿sí? Entonces se decide a nivel estatal, porque era inoperante por la cuestión económica, a Úrsulo Galván, que lo más viable era unificar las 2 delegaciones, o el puesto de socorro de Úrsulo Galván con la delegación de Cardel, porque así debió de haber sido desde siempre, porque la delegación siempre va a estar por encima. De hecho, el comandante de la delegación es el comandante de la subdelegación y del puesto de socorro. Pero aquí, como tenía un consejo, bueno, se acordó por los consejos que se unificaran, y entonces es por eso que se decide que se fuera la Cruz Roja de Úrsulo Galván, se unificara a Cardel. Bien, okay. Estamos prácticamente a 4 meses de terminar las administraciones municipales. ¿No se creen pertinente, importante que la nueva administración a partir de enero tenga el interés de acercarse a la delegación estatal, de poder sostener una reunión para saber cuál es la situación y cuál es la posibilidad de poder reabrir la delegación? Yo pensaría primero el que tiene bien conocimiento de ese terreno es el ingeniero Valentín Casas Cortés, que él fue el que promovió todo eso. Él nos diría la respuesta primera. No, te voy a decir, yo hablé nosotros tuvimos una reunión en la Cámara de Comercio. Yo fui a esa reunión. Estuviste, ajá. Sí. Y después nos tocó platicar con el ingeniero Valentín. Ah, ya no. Y, Digo, ya no me tocó. Y él se puso, ¿cómo te lo digo? Él cree que es muy fácil ahorita, pues ya irse y meterse, porque él lo donó para la Cruz Roja, pero como ya no hay Cruz Roja, pues entonces ya hay que meternos. ¿Pero meterse quién? Al inmueble. Al inmueble. No, pues no se puede. Él, espérame, de boca de él, así lo dijo, ¿sí? Porque, seamos sinceros, él tiene ideas por su formación de cómo se hacían las cosas revolucionarias. Sí, no. Porque ¿cómo se hacían? Es que eso se hubiera hecho en los 70 y no pasaba nada, porque era la voz del pueblo, pero hoy en día él ya no tiene muy claro ahora, ¿no? Él no tiene muy claro cómo está referente a eso. Sí, o sea, lo que tendríamos que ver es una copia, tener la copia. No sé si la legislatura la copia. No, te vas al de la propiedad, el registro público de la siempre propiedad, y cuando te lo lleguen a otorgar. No, es obligatorio ¿Sí? que te lo tienen que entregar. Entonces, ir para ver. Yo digo lo que yo me acuerdo que está en la escritura. Habría que leerlo, ver una parte legal, porque yo les comentaba, cuando Laguna Verde le pasa de esto que se la cierran, llega, le pasó lo que estabas leyendo ahorita, llega Cruz Roja, llega el señor Goyito, iba a decir una tontería, llega el señor Goyito y ya se va, llega el señor Goyito allá a pedir. Él no sabe quién es Goyito. No, después le cuento. Luego le cuentas. Llega a Palmasola a recoger todo, ¿sí? Y se topa que el inmueble estaba a nombre de gobierno, del municipio. Y se lleva la ambulancia, pero no se pueden hacer, como nunca pasó el inmueble a ser propiedad de Cruz Roja, pela. ¿Sí? Ahora, esto que Micho decía es que quieren como comercializar la Cruz Roja. Nada. ¿Saben cuánto cuesta un año? Dicho, bueno, a mí me lo comenta alguien que se lo dijeron a él, que estuvo sentado con Picachi platicando. Dijo, si me traen 10 millones de pesos. No, bueno.
y una ambulancia, yo los dejo operar un año. Un año. Un año. Yo le dije a este canijo, ¿sabes qué onda? De meterle 10 millones de pesos a una institución que al final de cuentas traes una buena ambulancia, viene la delegación nacional y dice, oye, me gusta tu ambulancia, me la voy a llevar, mejor se lo metemos a bomberos, ¿sí? Le metemos una lana buena, preparamos lo mejor posible al personal y le metemos unas buenas ambulancias, porque seamos sinceros, de lo que decías tú. Ahorita me acordé bomberos, ¿sí? Debemos de agradecerle y aplaudirle al personal que está trabajando en unidades como la ambulancia, y hablo sobre la ambulancia, que es una reverenda porquería, que se están arriesgando la vida en ese tipo de unidades de ambos, para poder del personal y de los lesionados, de todos, ¿sí? Para poder salir a prestar los servicios de urgencia. Oye, y que si bomberos hoy en día existe es porque todavía pues lo mantiene el ayuntamiento de la Antigua, ¿no? Sí, de toda la vida, que si no ya no tendríamos unidad de bomberos nunca, tampoco. ¿no? Entonces lo que decía Paco, que qué se le pediría a las nuevas autoridades, bueno, pues que le ponga atención a bomberos, que son los que están prestando el servicio porque la población lo necesita, y dotar de equipo, dotar de entrenamiento a las personas, sí, o capacitación, y dotar de una o dos ambulancias en buenas condiciones, no dos ambulancias. Pues va a ser seguramente un tema muy complicado. Aquí no acabaste de leer la última parte, de a donde la COFEPRIS quiere regular las unidades, digamos, Cruzampa y eso. La Secretaría de Salud, la amenaza es que en caso de no contar con esa documentación pudiesen ser clausurados. Sin embargo, no se menciona de qué de manera garantizaría el servicio de atención prehospitalaria en la región de la Antigua, que abarcan los municipios de la Antigua, Úrsulo Gabán, Puente Nacional y Paso Ovejas. O sea, ellos están solicitando que estén perfectamente bien acreditados. Que se legalice. Yo estoy de acuerdo con esa parte, porque al final de cuentas están manejando nuestras vidas. Ajá. Sí, entonces por esa parte yo no tendría problema en que se les obligue a que entren en ese marco. Muchos requisitos y de la sociedad como tal, pues digo, por ejemplo, Línea Azul, Cruz Ámbar, pues son chavos, por lo general los conozco. Sí. ¿De dónde vas a sacar ese recurso si te apoyan con un peso en el crucero, no? Sí, ya. Sí, a lo que voy es que, bueno, yo estoy de acuerdo en que se tengan que regularizar, adelante, porque si las vas a cerrar, o sea, en vez de resolver un verdadero problema, los estás metiendo en un problema a la sociedad, porque no les estás diciendo, ok, voy a cerrar el servicio de Cruzampa, pero te voy a mandar 2, 3 ambulancias para que te cubran los servicios. ¿Sí? Ahora, debemos de ser muy objetivos. La obligación de cubrir los servicios prehospitalarios a nivel nacional los tiene el Estado. El Estado tiene la obligación de salvaguardar a sus ciudadanos. Cuando hablo del Estado, hablo en los 3 niveles de gobierno, ¿sí? Y te digo, es una tristeza el servicio que da bomberos, y no porque no tengan la voluntad, sino porque no hay el recurso que se le deba de entregar para que den el mejor servicio. Sí, hoy en día vemos que el gobierno federal en nuestra zona en esa materia no apoya. En el tema estatal, solamente cuando va a crecer un río llega una camioneta, nada más observan, se toman la foto y se van. Los únicos que le han entrado al quite ha sido por medio de Protección Civil y Bomberos, que es el Ayuntamiento de la Antigua, ¿no? Porque se ha mantenido de los recursos municipales, punto, y se acabó. Y el tema de regular yo creo que es importante, decía, está a favor, decía por aquí, porque pues está en cierta manera la vida de las personas, ¿no? Pero también yo creo que la regulación es importante, porque a veces vemos que vienen unidades de corporaciones de emergencia a estar boteando en los cruceros de aquí, o se van a Chachalacas y no prestan servicios aquí en la zona. Eso va a seguir pasando, tengan o no tengan. Ha sucedido siempre, ¿no? Pero sigue sucediendo, y quién les pone un alto, ¿no? O sea, y esos grupos de emergencias que hay han proliferado a partir de que Cruz Roja cierra. Sí. Y buscaron la manera, digo, se dice, oye feo, pero es su modus vivendi.
de ellos. Sí, que luego lo hemos visto, ¿no? Algunos que no prestan el servicio y no son ni de aquí, ¿no? O sea, aquí conocemos, creo yo, de las personas que sí han brindado servicio, por ejemplo, Cruz Ámbar, Línea Azul, que de cierta manera, de una u otra manera, sacan del problema. Ahí van a los madrazos y han sacado a mucha gente, han salvado vidas, ¿no? Son de las instituciones que se les ha criticado muy duro, ¿sí? Porque dicen, no, y es que el personal, o sea, se les ha criticado. Pero ¿quién los apoya, no? E iba para allá. Sí, son de los que mucha gente de los que los que más critican son los que menos apoyan. ¿Tú qué haces para mejorar? O sea, por lo menos ellos están haciendo una chamba que tratan de hacer que esto, por lo menos, yo digo, si algo me pasa, que haya alguien que me dé la atención. Claro. Pero el que critica, el que señala y el que habla, te puede decir que es de la gente que menos apoya o que nunca ha levantado la mano para dar una idea y resolver un alguien nos platicó esa anécdota, que hubo un accidente, no sé si fue verdad o fue mentira, un accidente en la recta de Mozomboa en la noche, y unas personas que andaban tomadas, se salen del camino, quedan volteados, van los de la Cruz Roja, ¡ey, son los de la Cruz Roja! ¡Ya cooperamos! Mira, te voy a decir un chiste. Perdón, cuando Benja hablas de la obligatoriedad del Estado en sus 3 niveles de salvaguardar la vida de los conciudadanos, de sus ciudadanos, y dices que bomberos, bueno, ahí está con algunas situaciones críticas, precarias, algo así dices, ¿no? Sí. Pero bueno, a final de cuentas está haciendo algo, ¿no? Sí. Si no fuera por eso, imagínate. No, hombre, a final de cuentas, bueno, el municipio, el ayuntamiento, con sus recursos, en lo poco, en lo mucho, pues le está prestando ese servicio a la ciudadanía, ¿no? Fíjate que esa parte es complicada, ¿sí? No tendríamos por qué agradecerle al municipio que haga algo que tiene la obligación de hacer. Esa es su obligación, ¿sí? Exacto. Porque es su obligación, ¿sí? Yo siento que se le invierte más dinero a acciones menos urgentes que a este tipo de acciones. Te voy a decir, lo que gana un bombero, que no sé cuánto gane, no compensa el riesgo que lleva de vida. ¿Sí? Es como un policía, ¿no? Que también el policía, o sea, no compensa, ¿sí? Lo que gana lo que se arriesga, el desvelo, el arriesgue, la falta, ¿sí? Que tienen de convivir con sus familias, porque se quitan ellos Año Nuevo, Navidades, Semana Santa, se van a la playa para cubrir fiestas, ese tema, vacaciones. Yo siempre lo he dicho, le digo, yo amo la Cruz Roja, tengo recuerdos muchísimos, muy grandes, y tengo unas anécdotas por ahí que me hacen llorar todavía, pero yo perdí mucho tiempo de mi familia. De tu familia, ¿no? No me tocó a mi hijo mayor, no me tocó yo convivir como lo hago ya ahorita con el menor, pero con el mayor a mí no me tocó, y yo siempre, es la parte que a mí me duele, y que yo por eso siempre le dije a todos los socorristas, no se enamoren de la Cruz Roja, porque la Cruz Roja hace perder familias, hace perder amores y hace perder vidas, ¿sí? Entonces, esa es la parte que bomberos también le pasa, y todo el personal que trabaja de seguridad y eso, dejan de estar en el núcleo familiar, son padres ausentes, somos padres ausentes, muchos fuimos padres ausentes, que no nos tocó, nos perdimos sus primeros pasos, sus sonrisas, yo creo que nuestros hijos, a los primeros que les dijeron papá, fueron al lechero, porque no era que estaba más cerca de la casa que eso ya es un tema de verdad muy extenso, y bueno, pues ojalá en algún momento, Paquito, pues tengamos de nueva cuenta a la Cruz Roja, que tanta falta hace. Ojalá.
yo le pediría a ustedes que concluyamos con una pequeña síntesis cada uno de nosotros de lo que vemos y de hacia dónde vamos o quisiéramos ir. Y como dijéramos por ahí cuando éramos chamacos, el burro por delante, ¿me permiten? Pues lamentar la situación por la que atraviesa la Cruz Roja Delegación Cardel. Qué lamentable es que no haya en estos instantes quien de los cardelenses o de los lantigüenses levante la mano para decir: vamos a pelear lo nuestro. Valga el atrevimiento mío de decir lo nuestro. Qué lamentable que no haya quien defienda esa situación, excepto a algunos de nosotros reporteros, medios de comunicación, que tratamos de hacer la labor o hacemos la labor para concientizar a la población y decir: hey, levanten la voz, vamos a unirnos, vamos a hacer algo. No hay quien en Cardel hasta ahorita. Fallo García hizo una pregunta a nuestros invitados esta noche que no escuché que la respondieran. La voy a abundar, la voy a enriquecer. Fallo García hizo una pregunta que lo que yo entendí, él quería escuchar algo así como lo que yo voy a decir. A partir de enero vienen nuevas administraciones municipales. Tenemos 4 presidentes municipales de aquí de la zona: Paso de Ovejas, Puente Nacional, Antigua y Úrsulo Galván, emanados de un mismo partido político. Ya se le llama que ellos van a formar o ya van a formar el Corredor Naranja por el partido del que emanan. Ojalá y los nuevos alcaldes se unan, hagan fuerza y traten de ver la posibilidad de rescatar nuestra amada Cruz Roja de Cardel, por la que tanto lucharon aquellos viejos, reitero, del siglo pasado reciente, como ya los mencionamos. Es mi comentario, con esto finalizo. Fallito García. Sí, lamentable, ¿no?, la situación, y si no se puede rescatar, que ojalá las administraciones que vienen, como decían por aquí, pues fortalezcan a las direcciones de protección civil que ya hay, ¿no? Ojalá y por ahí pudieran destinar 1 o 2 millones de pesos, que serían excelentes, para que no cuenten con una ambulancia, ¿no?, sino que haya a lo mejor 2 por municipio, no sé, Úrsulo Galván. Decían por ahí, desde que la Cruz Roja desapareció, pues hubo el interés de los ayuntamientos, de ciertos ayuntamientos, de meterle con todo al tema de brindar servicios de emergencia, ¿no? En el caso, y yo digo, hay que reconocer al Ayuntamiento de Paso de Ovejas, que brinda esos servicios de emergencia en accidentes, también el municipio de Úrsulo Galván, que ojalá, si no se puede el rescate de la Cruz Roja, bueno, pues los nuevos alcaldes fortalezcan a las nuevas direcciones, o a las direcciones que ya existen de protección civil, y los doten del equipo necesario para que ya no dependamos de la Cruz Roja, ¿no? Si hay una dirección de protección civil o de bomberos que cuente con 2 o 3 ambulancias y con el personal suficiente y además capacitado, pues yo creo que ya no sería necesario no contar con la delegación de la Cruz Roja. No sé si ese tema esté cerrado por parte de la delegación estatal en no querer reabrir las instalaciones, pero pues si no se puede, ojalá ahí haya un recurso extra que se le pueda meter ahí a las unidades de protección civil. Ok, bueno, yo lo que pudiera un poquito afirmar es que tanto que se luchó por tener una delegación en mejores condiciones, ¿sí?, y que se hizo una remodelación que no fue dinero de la Cruz Roja, fue dinero de Laguna Verde, y que en la actualidad esté tan abandonada. Habría que ver el aspecto legal, si se pudiera recuperar, aunque no fuera Cruz Roja, pero ahí podríamos establecer protección civil, claro, utilizar las instalaciones de protección civil que estarían en mejores condiciones a como están ahorita los muchachos, más ¿sí?, céntricos, adecuarla más céntricos y dotarlas al ayuntamiento de mejores unidades.
Los muchachos que están actualmente tienen muy buena capacitación, están capacitados, sí, pero les falta el equipo principal. El 50% es la capacitación, que ya la tienen todos los que están ahí, y el otro 50% son las unidades y el equipo. Y si no puede regresar la Cruz Roja por cualquier cuestión legal, pero sí podemos recuperar el edificio para que estén, para lo que fue realmente ese edificio, para servicio del pueblo, del municipio de La Antigua, que funcionara ahí Protección Civil. Sería Así bueno es. abordar, ¿no? Cuestionar a alguien del ayuntamiento, no sé si algún edil o a lo mejor el apoderado legal tenga más conocimiento y sepa de lo que se trata de las escrituras, ¿no? El aspecto legal. No podemos regresar a la Cruz Roja, bueno, que nos dé un fin para lo que fue hecho ese edificio, ese terreno, que es para ayudar al pueblo, sí, en cuestiones de urgencias, pasamos a una institución para yo soy de la idea, en punto muy personal, si se va a invertir en servicios prehospitalarios, se invierta en lo nuestro, o sea, en las dependencias de Protección Civil. Es importante que las dependencias se fortalezca, se creen comités que impulsen y capaciten al personal de Protección Civil y que se le asigne un presupuesto realmente oneroso, o sea, un buen recurso para que no estén pasando penas tratando de con los amigos reparar las unidades, o sea, que tengan un verdadero recurso que genere esa confianza y que pues les dé seguridad tanto a los que abordan las unidades por algún accidente como a los que abordan en como calidad de defender a la comunidad. Entonces es importante que en materia de protección civil se le echen todos los kilos, más que regrese la Cruz Roja a Cardel. Al final de cuentas, lo que uno le aporta a la Cruz Roja en cualquier momento ella se lo puede llevar. Y sin embargo, si le aportamos dinero a nuestras instituciones como Protección Civil, se nos va a quedar a nosotros como ciudadanos. Entonces es más fácil que yo como ciudadano aporte un peso a Protección Civil, que yo sé que ese peso se lo van a invertir a Protección Civil, porque es nuestro municipio. Y bueno, ya para concluir, porque ya nos están hablando, porque nos vayamos temprano. ¿Dónde está? Están preguntando. Yo considero que la Cruz Roja va a ser muy complicado que regrese para acá. Considero que tiene que haber una organización civil, cero política, de verdad ciudadanos comprometidos para recuperar ese espacio que yo considero que debe de pertenecer a los cardelenses, a los lantigüenses como tal, más no a una institución que a final de cuentas lo único que les interesa son sus intereses, no los de nosotros. Recuperar ese terreno para que ahí, como comentaban ustedes, se pueda hacer otra corporación, se pueda hacer cualquier otra cosa, menos que sea simplemente un elefante blanco. Tenemos buenos recuerdos con la Cruz Roja, sí, creo que ese capítulo muy probablemente ya se va a quedar cerrado, pero también no solamente apoyar a Protección Civil, reforzarlos en el tema de materia de bomberos y demás, sí, también reforzar a lo que son instituciones como Línea Azul, Cruz Ámbar, quienes ahí están, van a los madrazos, están apoyando, pero parece, por ejemplo, ahorita con lo que me ponen aquí a leer, ¿no? Que me comentas aquí, Benja, son trabas. Oye, espérate, nos pueden rescatar de algún accidente, hay que apoyarlos también a ellos, porque por lo que veo también son gente de Cardel, que así como en su momento Benja, Mincho, que estuvieron en la Cruz Roja, pues lo hacían con amor, lo hacían con mucho gusto, y creo que también eso se puede hacer, reforzar esas instituciones que ya están, reforzar a Protección Civil, y pues así nos vamos a quedar con un buen recuerdo de Cruz Roja, pero pues ya a final de cuentas vamos a tener siempre ese servicio que a final de cuentas es una emergencia, sea del color que sea. Perdón, antes ya de mi última intervención, normalmente el 1 de enero, 2 de enero vemos a las nuevas administraciones dando a conocer la nueva unidad de recolección de basura, 1 o 2, ojalá y ese 1 de enero, 2 de enero nos llevemos la sorpresa y no sea un carro de basura, sino sea una ambulancia. Sería ¿no? Fenomenal. O ambas cosas. Que o está un más caro. carrascal, una cisterna, no sé. Pero bueno, nos vamos. Muchas gracias a todos. Gracias, Mincho. Gracias por el favor de su atención. Nos vemos.